Buenos días, jóvenes. Estamos en el curso de Historia del Perú. El día de hoy vamos a trabajar el tema Crisis Política Española. Nos estamos acercando a la independencia de nuestro Perú. Tercer grado de secundaria, quien te acompaña, la licenciada Graciela Sánchez Garay. La crisis de la monarquía española. Recordemos que el tema anterior hemos trabajado la era napoleónica o la invasión napoleónica a España. Justo por esos acontecimientos, España va a entrar en crisis, puesto que Napoleón Bonaparte, al acrecentar el imperio francés, va a incluir dentro de su territorio a esa monarquía a España. Entonces en España se van a suscitar algunos acontecimientos que van a provocar una crisis que no solo va a afectar la metrópoli allí en España, sino que va a llegar hasta sus colonias aquí en América. Estos elementos que provocan la crisis va a ser la invasión napoleónica a España, la formación de las Cortes de Cádiz y la formación de las juntas de gobierno en América, que vamos a detallar en las siguientes diapositivas. Analicemos entonces la crisis política de España que se va a dar en el siglo XIX. Veamos los antecedentes. Durante el siglo XIX, Francia, durante el imperio, vivió una etapa de expansión económica, iniciándose la industrialización, ¿no? Esto es provocado por la era napoleónica. Las continuas guerras frenaron el comercio marítimo y colonial. Napoleón Bonaparte configuró un nuevo mapa de Europa y construyó un gran imperio, extendiéndose por casi toda Europa. Inglaterra, por su parte, demostró su superioridad al derrotar a Napoleón en la batalla de Trafalgar en la Armada franco-española, demostrando de esta forma el dominio marítimo, mas no en lo terrestre. Otro antecedente que va a provocar la crisis en España va a ser el bloqueo continental. Napoleón, no aceptando la derrota que sufriera en Trafalgar, se enfrenta directamente con Inglaterra y declara su enemigo acérrimo a este país, y trató de someterla mediante un bloqueo continental. Sí se acuerdan, ¿no? Que ingresa por España hacia Portugal, ¿sí? Portugal se había negado, entonces se bloquea todo el continente para que no se pudiera tener contacto con Inglaterra y de esta forma impedir el comercio, etc. En realidad era, dice, más un bloqueo económico debido a su dominio en el mar. Se prohibió en el continente todas las mercancías procedentes de Inglaterra, Lo que les comentaba, ese fue el bloqueo continental, ¿no? Lo que se trataba era de arruinar económicamente a Inglaterra, puesto que ya era un país sobresaliente en el siglo XIX. Miren, aquí en la imagen estamos viendo el continente. ¿Qué continente? Europeo, ¿verdad? ¿Y de qué color está mostrando esta imagen? Con los colores de Francia, ¿sí? Con los colores de Francia. Lo que se interpreta que casi toda Europa estuvo bajo el imperio francés, bajo el dominio de Napoleón Bonaparte, lo que no pudo con Inglaterra. Es así que España también se somete, provocando una crisis al interior, que llega a la vez, como ya les dije, aquí a las colonias de América. La situación política española antes de 1808. Recordemos que cada que hablamos de política vamos a referirnos al gobierno. La situación de España era caótica y se hizo responsable de dicha situación a Godoy, que era el ministro del rey de España, Carlos IV. Solo los reyes apoyaron a Godoy, bueno, porque era el ministro, ¿no?, del rey. Esta situación
Napoleón decide invadir Portugal para completar el bloqueo continental con la Gran Bretaña. En 1807, Napoleón obtiene el consentimiento de Carlos IV para que sus ejércitos atravesaran España para atacar a Portugal, Portugal que era aliada de Inglaterra, a cambio de un futuro de reparto de Portugal entre Francia y España, y un principado para el propio Godoy. ¿Estos jovencitos le resultó bien a España? No, ¿no es cierto? No. No solo hubo ese reparto, sino que, España quería obtener más territorio, el territorio de Portugal, ¿no? Recordemos que la península ibérica que está en Europa está compartida por España y Portugal. España ocupa el mayor territorio y Portugal un territorio menor, pero aún así, entonces no le resultó. Más todo lo contrario, España resulta siendo sometida ante las pretensiones de Napoleón. ¿Sí? Veamos los principales hechos que se suscitaron antes de 1808. Y esto va a ser el motín de Aranjuez. Fue una revuelta de carácter popular y estuvo respaldada por el príncipe de Asturias, Fernando VII, entre el 17 y el 19 de marzo del año 1808, provocada por la difícil situación que atravesaba España como consecuencia de las guerras europeas, especialmente en la derrota de Trafalgar, la crisis del absolutismo y dirigida principalmente contra en el que entonces era el único dueño, Manuel Godoy, que era el gobierno. ¿Sí? Este motín se va a convertir en una protesta popular. ¿Ya? Más adelante vamos a ver una frase que el mismo rey va a imponer. Ante la ausencia del rey, el pueblo toma el control, ¿ya? Pero le salió mal. Veamos otro hecho. Otro hecho va a ser la farsa de Bayona. ¿A qué se refiere? El poder pasó de Carlos IV a su hijo Fernando VII. Luego, Napoleón, con una farsa en la ciudad de Bayona, de Francia, logra reunir a padre e hijo, y a la vez hizo que ambos renunciaran a la corona española en favor suyo. ¿Qué les habrá ofrecido? No sabemos, pero de que les ofreció el moro y el oro, de eso sí, ¿por qué le entregaron la corona, no? Bueno, después él entregó la corona española a su hermano José Bonaparte, ¿sí? Pepe Botellas, ¿no? O Pepino Botellas, por la afición que tenía a la bebida, nombrándolo José I rey de España. Pero rey de España, José Bonaparte no hizo un buen gobierno. Todo lo contrario, como España ya estaba en crisis, José Bonaparte, hermano de Napoleón, hizo que se hundiera más o se agudizara más esta crisis. Este último intentó hacer reformas en España y una constitución o estatuto de Bayona para intentar ganarse el apoyo de algunos españoles liberales. ¿Lo consiguió? No, claro que no. ¿Sí? Ahí está José Bonaparte, José I. Las consecuencias de estos hechos en España va a dar como resultado las juntas de gobierno, las Cortes de Cádiz y la Constitución Liberal de 1812. Las juntas de gobierno. El rey había sido depuesto, le devolvieron su corona, pero los súbditos permanecieron fieles a su investidura. El razonamiento de la época es que el rey y su pueblo tienen un pacto, una alianza. En caso de que el rey se ausentase por cualquier razón, la soberanía recae sobre la población. Fue según
Esta lógica, por iniciativa propia del pueblo español, se agrupó en juntas de gobierno, las cuales tenían como directora a una junta central de gobierno. Todas ellas manifestaron su fidelidad al rey Fernando VII. Mientras tanto, en América, la noticia de la intromisión napoleónica fue tomada con el mismo repudio y, a semejanza de España, se intentaron formar juntas de gobierno reformistas, fieles o leales en teoría, solo en teoría al rey Fernando VII. Pero algunos funcionarios españoles la interpretaron como un disfraz que en el fondo buscaban deshacerse del poder español. Estas juntas fueron todas destruidas por el virrey Fernando de Abascal, que era virrey del Perú. Las Cortes de Cádiz. En España se convocó a las Cortes de Cádiz. Fueron un congreso con representación de todos los españoles, tanto de la península como los americanos. Estas cortes sesionaron durante 3 años, hasta 1813, y hubo en esas cortes una clara discriminación contra América. En 1810 el continente entero tenía solo 27 diputados, mientras que España llegaba a 72 diputados. En algunos casos extremos, con 6 millones de habitantes en la colonia, solo había 92 representantes de América, y de España había 190 representantes. Eso era una clara diferencia, de que no les interesaba la situación de las colonias, únicamente veían sus intereses peninsulares. Entre los diputados peruanos en las Cortes de Cádiz destacaron Vicente Morales Duárez, que fue el criollo más importante y llegó a ser presidente de la Corte, Blas Ostolaza, Dionisio Inca Yupanqui, Antonio Suazo, etc. Las principales obras de las Cortes de Cádiz fueron reconocer a Fernando VII como rey de España, mantener la guerra contra los franceses, promulgar la Constitución Liberal de Cádiz de 1812, que reglamentara el gobierno de España y de sus colonias. En fin, las Cortes de Cádiz fueron un conjunto de leyes para reglamentar tanto a las colonias españolas en América como a la misma España. Y después de sesionar en las Cortes de Cádiz, va a resultar la Constitución Liberal de 1812. Aquí se refleja la influencia de la Revolución Francesa, pues muchas de las ideas liberales de la mencionada revolución se materializaron en este documento. Algunas medidas de la Constitución de 1812 fueron favorables, tanto a los criollos como también a los indígenas y negros que habitaban en América, por lo menos en teoría, ya que en la práctica no se cumplía. A la Constitución de 1812 también se le llama la PEPA. Los principales puntos de esta Constitución de Cádiz fueron igualdad de derechos entre peninsulares y americanos, elección libre de los cabildos, que sea por voto popular, cabildo sinónimo de municipio, declaración de la libertad de imprenta, abolición de la mita, repartos y tributos, anulación del Tribunal del Santo Oficio, o lo que es la Santa Inquisición, y la libertad de culto. La vuelta al absolutismo. A pesar de las enormes desventajas militares, los españoles no aceptaron al nuevo rey José Bonaparte, o José I, y organizaron la resistencia contra el invasor con una guerra que duró 5 años, entre 1808 y 1813. Fue una guerra sangrienta, durante la cual se enfrentaron la superioridad militar francesa contra el heroísmo popular español.
Los españoles lucharon con valentía manejando la estrategia de la guerra de guerrillas. Los españoles consiguieron primero una victoria en Bailén, donde combatió José de San Martín contra los franceses, ¿sí? Nuestro libertador. Hubo luego una poderosa reacción francesa que con un ejército de más de 300.000 hombres y 60.000 jinetes derrotó a los españoles. Pero al final los españoles, con intervención de los ingleses convertidos en aliados suyos, consiguieron derrotar a Napoleón y liberar su territorio. El triunfo militar dio la victoria a los españoles. Fue el de Vitoria, en 1813, ayudados por los ejércitos ingleses del general Wellington. Luego de la derrota francesa, Napoleón le devolvió el poder a Fernando VII, quien tomó el control de la península en 1814. Fernando VII derogó la Constitución de 1912 de la Constitución de Cádiz y reimplantó el absolutismo. Pero poco le va a durar ese gusto, ¿verdad? Miren, estamos en 1814. Para 1821, ¿cuánto falta? Poquito, ¿no? Poquito, jóvenes. Esta es la parte más relevante de este tema que nos va a interesar. Obviamente, todo es importante, ¿no? Miren, ahora conocemos por qué España aseguramos que se ha llevado nuestro oro y nuestra plata, nuestros metales preciosos. Y en algún momento les comenté, cuando vayan a España, jóvenes, lograrán ver objetos de oro que pertenecieron al al Tahuantinsuyo, al imperio de los incas. No lograremos ver. ¿Por qué? Porque ese oro y esa plata era para costear las continuas guerras que libraba con Francia. Y aquí estamos demostrando solo una parte, ¿ya? Bueno, la parte más importante, lo más relevante de este tema es la formación de juntas de gobierno en América, que ya lo hemos dicho, ¿no? En la diapositiva número 7, pero lo volvemos a repetir. Dice, al conocerse en América el cautiverio de Fernando VII, cuando reinaba, ¿quién? José, ¿no? José I. Y siguiendo el principio de fidelidad, se apeló a la teoría de que, en ausencia del rey, el poder volvería al pueblo. En consecuencia, era el pueblo el que tenía derecho a formar juntas de gobiernos semejantes a las establecidas en España. Pero en América, criollos y mestizos, ganados por las ideas separatistas y bajo la apariencia de sumisión al rey, formaron juntas de gobiernos con objetivos diferentes. Todas estas juntas estaban conformadas y dirigidas por aristócratas, criollos y liberales, interesados unos en salvaguardar sus intereses económicos, otros su posición privilegiada y otros lograr un poder político. Pero, lamentablemente, por esa época, desde 1810 hasta 1816, aquí estamos 1812, 13, ¿cierto? En el Perú gobernaba el virrey José Fernando de Abascal y Sousa. Ya conocen algo de Abascal, ¿no? ¿Por qué le pusieron los costalitos de sal, abas y cal? Sal, Abascal, nos estorbas. ¿Sí? Entonces, Abascal, cuando se formaban estas juntas de gobierno, inmediatamente mandaba tropas y las disolvía, anulaba todo intento de que el pueblo tome el poder. ¿Sí? Bueno, aquí en el mapa, ustedes visualizan ese mapa cuando el Perú era virreinato. ¿Ven el virreinato del Perú? Un poquito borroso. ¿Por qué borroso, jovencitos? ¿No? De repente, bueno, la imagen muy pequeña. ¿Ya? Más adelante vamos a trabajar más ampliamente lo que son las juntas de gobierno en América. Pero para que tengamos una idea, el virreinato del Perú, grande, miren, Arequipa,
llegaba hasta Chile, ¿ya? Brasil, teníamos más territorio en el Brasil, en Colombia también, ¿sí? En Ecuador, sí, también Guayaquil nos corresponde. Entonces, estas juntas de gobierno se van a formar, en el Perú, en Quito, en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Colombia. Todas fueron sofocadas por José Fernando de Abascal. Y por último, jovencitos, como ya es sabido, tus actividades. Vas a realizar el resumen del tema, ¿ya? Utilizando tu librito virtual, y vas a pegar imágenes relacionadas con el tema. Perdón, una preguntita. El mapa, no. Este mapita todavía no lo pegues, ¿sí? Gracias, jóvenes, por tu atención. Nos reencontramos la próxima semana.